Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase. Buenos días, profesor. Buenos días. Ok, entonces empezamos con las oscilaciones amortiguadas. Ok, luego veremos las forzadas. Recordemos que ya hemos visto el movimiento armónico simple. Ok, que es una ecuación diferencial de segundo orden, homogéneo. A la derecha la ecuación es cero. Ahora vamos a ver oscilaciones amortiguadas más adelante, pero vamos a ver un tipo especial de movimiento armónico simple que bajo ciertas condiciones se reproduce ese modelo, y me estoy refiriendo al caso de el caso del péndulo simple y del péndulo físico, ¿no? Entonces, antes de pasar a oscilaciones amortiguadas, entonces vamos a ver el modelo del péndulo simple, ¿okay? Y posteriormente péndulo físico. Recordemos, el péndulo simple, pues un modelo, ¿cierto? Eh, que bajo ciertas condiciones reproducen algunas cosas que podemos ver en la práctica, ¿cierto? Ok, entonces, bueno, este es el plan de la segunda semana, pero que ya habíamos empezado el día viernes. Que veamos entonces lo que es las ecuaciones de las oscilaciones para un péndulo simple, o también conocido como péndulo matemático. Ahora, el péndulo obviamente nos hace recordar experiencias que nosotros hemos tenido y tenemos, ¿cierto? Y uno de los cuales, obviamente, el recuerdo más feliz, probablemente para ustedes cuando eran niños, el columpio, ¿no? Ese es un ejemplo de un péndulo, ¿ok? Y al igual que el movimiento con un resorte, ¿cierto? Existe una fuerza restauradora responsable, obviamente, de ese movimiento oscilatorio. Obviamente que acá vamos a ver que tarde o temprano, obviamente, va a cesar ese movimiento con el tiempo, ¿cierto? Eh, entonces, este sería más bien un ejemplo de una oscilación amortiguada, ¿cierto? Pero bajo ciertas condiciones, digamos así, se puede analizar como si fuese un movimiento armónico simple. Ok, entonces la pregunta es, ¿cuál es la fuerza restauradora en el columpio, ¿cierto? Entonces, si nosotros obviamente hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Veremos que y tratamos al niño como un punto material, vamos a hacer que existen, digamos, una única fuerza restauradora, además de las otras que actúan, en este caso eh, el sistema, pues representaría en realidad la tensión y el peso, ¿cierto? Y el peso siempre dirigido hacia abajo. Si hacemos un análisis más exhaustivo, entonces vamos a ver que de ellas la fuerza gravitacional es la responsable de este movimiento. ¿Ok? Entonces, recordemos que mm, este experimento del péndulo lo podemos, ¿ok?, reproducir incluso por medio de un simulador con mucho éxito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, digamos,
todos los materiales que ustedes necesitarían para hacer las mediciones, ¿ok? Lo encuentran en el simulador. Es más, el simulador les da la longitud que quieran. Ahí, por ejemplo, pueden cambiar la longitud, ¿cierto? Me parece que es hasta 2 metros. La masa, igual, pueden cambiar su valor. Y además de eso, cuentan con un cronómetro, ¿ok? De tal manera que ustedes pueden reproducir el movimiento de un péndulo bajo cualquier condición, ¿no? Acá se puede poner, me parece, incluso, o sea, este movimiento oscilatorio lo pueden hacer bajo la acción del campo gravitacional de la Tierra, de la Luna, de Júpiter o de un planeta X, en el cual ustedes ponen el valor de la gravedad cerca de la superficie de esa Tierra. Ok, y incluso existe la posibilidad de que ustedes le pongan gravedad cero y ver qué es lo que ocurre con el péndulo, ¿cierto? También existe esa. Y ustedes pueden observar acá en este simulador incluso gráficos de la velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo. Si ustedes quieren el tiempo preciso en un determinado lugar del movimiento de la pesita, ustedes pueden tomarle una fotografía instantánea y verificar ahí la alturita con respecto al nivel de referencia, el tiempo, y a partir de esos datos de repente reproducir, digamos, los principales parámetros del movimiento de este sistema que denominamos péndulo simple. ¿Ok? Este simulador digamos, muy útil, sobre todo si se quiere, por ejemplo, realizar laboratorios con precisión, ¿no? Y bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Que a veces, digo, es muy difícil lograrlo en el mismo laboratorio porque el equipamiento, digamos así, mm, no es el adecuado. Pero, les vuelvo a repetir, este simulador es muy preciso y se puede verificar incluso, no, los valores obtenidos acá y llevados en práctica en un laboratorio. Obviamente acá es muy importante en este simulador que ustedes verifiquen el error, ¿no? Porque el error va a ser pequeño, ¿ok? Si las mediciones y lecturas que hacen ustedes son las adecuadas, entonces el error va a ser pequeño. Mientras que si ustedes trabajan en el laboratorio de la facultad, el error es, digamos, mucho mayor que el que se va a tener en este simulador. Entonces, ahí tenemos, digamos, la posibilidad, ¿no?, de simular ciertos efectos que nosotros desearíamos observar, medir, cuantificar y comprobar si efectivamente las leyes de movimiento que nosotros utilizamos son las adecuadas. ¿Ok? Este simulador es el famoso PET, así se llama, PHT. ¿Ok? Este es un proyecto de la Universidad de Colorado de Estados Unidos que lo brinda gratuitamente. Ustedes pueden acceder, ¿cierto?, a través de un ordenador cualquiera y tener a disposición este simulador. ¿Okay? Y existen muchos experimentos casi en todas las disciplinas de la especialidad de física. También hay matemáticas, química, me parece, y biología, algo así. Así que
les recomendaría entonces que ustedes visiten esta página de la Universidad de Colorado. Simplemente tienen que digitar, es PET, PHT, y ahí les va a salir los resultados en su buscador preferido. Ok, aquí creo que está, ahí abajo está la dirección de PET Colorado Edu /en Simulation Pendulum Lab. Ok, entonces ahí ustedes van a encontrar múltiples fenómenos, ok, que se analizan como si ustedes estuviesen en un laboratorio, ¿no? O mejor, ¿no? Obviamente, si el laboratorio está muy bien equipado, pues ahí estamos a la par. Ok, péndulo simple, también conocido como péndulo matemático. Entonces, ahí usted está observando justamente lo que es un péndulo simple. Algo notorio es que la longitud, por ejemplo, es apreciablemente mayor con respecto, por ejemplo, a la esferita, ¿no? Si la esferita tuviese dimensiones, entonces ahí vamos a notar que hay una gran diferencia. ¿Ok? Entonces, si cumplimos con esos requisitos mínimos, ¿cierto? Vamos a tener un sistema con movimiento periódico. El movimiento, ¿ok? Se encuentra en el plano vertical de su pantalla. Y como habíamos mencionado anteriormente, este péndulo simple, ¿cierto? Es un modelo, ¿ok? Por eso es una aproximación de un movimiento armónico simple. No es del todo armónico, ¿ok? Pero bajo ciertas condiciones, las que aquí estamos mencionando en letras rojas, se puede considerar entonces como un movimiento armónico simple. Entonces, ¿cuándo es efectivamente un movimiento armónico simple? ¿Cierto? Cuando el ángulo, ojo, el ángulo de desviación de la cuerda respecto a la línea vertical, ¿cierto? Es pequeño. Entonces, pequeño, ¿qué quiere decir? Hay que cuantificar, recordemos, decir grande, pequeño, entonces ustedes tienen que decir respecto a qué o sobre qué magnitud estamos hablando. Entonces, el ángulo de desviación de la cuerda respecto a la vertical, ¿cierto? Vamos a decir, va a tener un ángulo tope después del cual ya no podemos considerar armónico. Por ejemplo, si es 2 grados, 4 grados, hasta 10 grados, es muy bien, digamos, la coincidencia con un movimiento armónico. Y a 12, 14, 15 grados, digamos que ya existe un pequeño error, pero de todas maneras todavía se puede considerar como armónico. Pero ya a partir de los 18, 20 grados, así, la cosa entonces ya no es armónico, ya va a ser amortiguado, pasa a otro tipo de movimiento oscilatorio. Entonces, para verificar, digamos, que esto ocurre, eh, tenemos esta tablita donde escribimos el periodo de oscilación exacto del péndulo simple con T sub 0, ¿ok? Y el T con el ángulo correspondiente. Obviamente, ¿cierto? Ustedes van a poder observar que, por ejemplo, para ángulos pequeños como 2 grados, por ejemplo, eh, si ustedes tienen un instrumento de medición que les da con una exactitud de un centésimo, pues ustedes no van a notar la diferencia, absolutamente. ¿Cuándo ustedes van a notar si sus aparatos de medición son del orden
cronómetro en centésimos de segundo, pues probablemente cuando el ángulo esté pasando los 20 grados, ¿okay? Los 20 grados, entonces ya uno empieza a notar eso. Pero aún así es posible todavía imaginarse, ¿cierto? Que el péndulo puede ser considerado como un péndulo simple que realiza un movimiento armónico. ¿Ok? Y así sucesivamente, si ustedes van aumentando el ángulo de desviación de la cuerda con respecto a la vertical, entonces poco a poco vamos a ir notando la diferencia entre los periodos de un péndulo simple y un péndulo físico, vamos a decir así, ya, físico, porque la diferencia entonces no radica en el hecho de que ustedes coloquen una masa pequeña o grande, no, radica en el hecho de que la desviación del ángulo con respecto a la vertical, digamos, es mayor a cierto número de grados. En este caso vamos a decir que 15 grados ya es, digamos, un umbral, ¿cierto? Después del cual ya podemos empezar a notar cierta diferencia. Entonces, para que esto ocurra, ¿ok? Ustedes van a notar que la longitud del péndulo es bastante mayor con respecto a las dimensiones de la esferita que va a estar ahí como una pesa oscilando. Entonces, si esa longitud ustedes la van disminuyendo, obviamente el ángulo de desviación tiende a crecer. Cuando ustedes le den un pequeño empujón, ¿cierto? Para que ocurra el movimiento oscilatorio. Así como en un columpio, ¿cierto? Para que ocurra o empecemos a balancearnos, ¿cierto? Tomamos cierto impulso, ¿verdad? Y el movimiento empieza. Ok, ahí por ejemplo, cuando es 10 grados, el error es de 0,19%, o sea, prácticamente nada, ¿cierto? Si ustedes hacen su experimento, ojo, en un laboratorio, ¿cierto? En la facultad, pues ese tipo de errores ustedes nunca lo van a obtener, ¿ok? Los errores pues son del 5%, 10%, en el mejor de los casos tal vez 4, 3%, ¿no? Pero las medidas no nos permiten bajar a 0,19%, ¿no? A menos que, bueno, como le digo, el equipamiento sea pues muy moderno, ¿cierto? Con 18 grados, fíjense, el error ya es 0,62%. Aún sigue siendo para nuestros instrumentos del laboratorio todavía muy precisos. Ok. Seguimos entonces con el péndulo simple. Ahora vamos a analizar, ¿cierto? Ya desde el punto de vista físico, aplicar nuestra segunda ley de Newton, para lo cual nos permitimos hacer nuestro diagrama de cuerpo libre en un punto cualquiera, ¿cierto? El ángulo de desviación es θ, la longitud de la cuerda L, ok, la masa es M, y verificamos que efectivamente acá hay dos fuerzas, el peso y la tensión. Para efecto de análisis, ¿cierto? Nos permitimos descomponer el peso mg en dos componentes, mg coseno y mg seno. Mg coseno de θ con T, esa es la tensión, digamos que establecen un equilibrio, ¿ok? Y el movimiento en esa dirección es simplemente nulo. No existe movimiento en esa dirección, la dirección radial, como es, ¿eh?
Pero el movimiento ocurre justo en la dirección tangencial, justamente donde está mg seno de teta. Recordemos que teta ahora es la variable que está cambiando, ¿cierto? Entonces, la fuerza o la causa del movimiento va a ser el peso, ¿no? mg por seno de teta. Entonces, una vez verificado en esa dirección donde ocurre el desplazamiento virtual, ¿cierto? Podemos entonces, bueno, previamente aquí mencionamos entonces las fuerzas que entran en juego, ¿ok? Entonces ahí decimos que mg seno de teta es la componente tangencial de la fuerza gravitacional y acá vendría a ser lo que ya habíamos ido etiquetando, ¿cierto? Como la fuerza restauradora responsable del movimiento oscilatorio. Entonces, de esa manera nosotros ya tenemos nuestra resultante, nuestra fuerza resultante, sabemos la dirección, ¿ok? Entonces, podemos escribir la ecuación de movimiento para nuestro sistema. Eso quiere decir que tenemos que escribir nuestra ecuación diferencial. Y fíjense en el gráfico, bueno, otra vez volvemos a repetir, ¿cierto? F minúscula, entonces va a ser mg seno de teta, ¿ok? Y fíjense, aquí viene una de las aproximaciones, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Eso quiere decir que nosotros empezamos a modelar nuestro sistema y decimos que el seno de teta es igual a teta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir fáticamente que el ángulo de desviación es pequeño. ¿Cuán pequeño? Pues digamos menos de 15 grados, ¿cierto? Entonces ahí tenemos esa condición. Escribimos entonces previamente antes de hacer esa aproximación, ¿cierto? Ahí tenemos entonces masa por la aceleración tangencial, justo en la dirección del desplazamiento de nuestro objeto. La fuerza resultante, entonces ahí está mg seno de teta. Recordemos que la aceleración, ¿cierto? Si queremos expresarlo a través del desplazamiento, la aceleración es la doble derivada temporal de ese desplazamiento. Ahora, recordemos que en la trayectoria de nuestro péndulo, ¿cierto? Ustedes dirán, pero su trayectoria no es rectilínea. Correcto, no es rectilínea, es curvilínea, ¿cierto? El arco ese, entonces nosotros lo vamos a cuantificar con la longitud, ¿cierto? Del péndulo, o sea, la cuerda, multiplicado por el ángulo correspondiente, la desviación. ¿Okay? De tal manera que esta igualdad me va a ser, digamos, de puente, nexo, es cierto, para establecer mi ecuación de movimiento, ya sea con respecto al ángulo teta, que es lo normal, o de repente a alguien se le ocurre decir, no, quiero con respecto al desplazamiento, o sea, al arco, ¿cierto? Entonces, justamente lo que les había mencionado, la aceleración tangencial, entonces justamente es la doble derivada, ¿no? La doble derivada con respecto al tiempo. Entonces, a ver, un momentito, por favor.
Ok, continuamos entonces. La aceleración entonces, tangencial, recordemos, doble derivada temporal, con respecto al desplazamiento lineal, ¿cierto? Que es en realidad una tangente con respecto pues a la trayectoria curvilínea. Ok, pero recuerden, diferencial quiere decir pues que es el desplazamiento infinitesimal. Ok. Y hacemos la conexión, ¿no? S igual L teta, L es constante, ¿cierto? La derivada de L con respecto a D, 0, entonces nos queda solo el ángulo. Y ahora sí, nuestra ecuación de movimiento lo escribimos en función del ángulo. Esta es la ecuación exacta, vamos a decir así, de este péndulo. ¿Ok? Entonces, inmediatamente verificamos, si hacemos un paralelo con el movimiento armónico simple, ese G entre L, G que es la constante de la gravedad, y L la longitud de nuestro péndulo, pues representarían los parámetros intrínsecos de nuestro sistema. Al igual que en el movimiento armónico simple teníamos la constante K de elasticidad del resortito y la masa, ¿correcto? Entonces acá estamos básicamente con lo mismo, solamente que ahora los actores son la gravedad, o sea, la constante de la gravedad terrestre, ¿cierto? Y la longitud del péndulo. Y entonces de acá solo queda resolver esa ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial, recordemos, así como está, o sea, digamos que necesita un tratamiento especial, ¿cierto? Para resolverlo. O sea, que no es, digamos, sencillo, pero es posible resolverlo, ¿cierto? Con métodos de aproximación. Y uno de ellos, digamos así, una aproximación, justamente la vamos a aplicar ahora cuando consideremos que el ángulo de desviación va a ser pequeño. Y de ahí viene el capítulo en oscilaciones pequeñas. ¿Ok? Que es un fenómeno, ojo, un fenómeno ubicuo. O sea, que ustedes van a observar ese tipo de fenómenos en, en cualquier lugar, por doquier. A veces ni lo notamos, ¿ok? Pero esas oscilaciones pequeñas van a estar en todas partes. Solamente es ubicar qué fenómeno ustedes van a estudiar y verificar que efectivamente existen oscilaciones pequeñas. ¿Ok? Entonces, ¿a qué vamos a llamar oscilaciones pequeñas en este caso? A aquellas oscilaciones en las cuales el ángulo de desviación con respecto a la vertical no pase de 15 grados, vamos a decir así, por cuantificar. ¿Okay? Entonces, ese es algo importante. ¿Okay? Y vamos a resolver entonces esta ecuación. Mejor dicho, vamos a modificar de tal manera que si encontramos una ecuación parecida a algo que hemos visto anteriormente, entonces vamos a tener prácticamente como especie de una plantilla. Dice, bueno, esta ecuación es exactamente a la que hemos estudiado anteriormente. Por lo tanto, la solución se va a escribir de la misma manera. Entonces, esa ecuación del péndulo simple para ángulos pequeños, ¿cierto? Ahora se reduce, ¿cierto?, a una ecuación más sencilla. Recordemos que para el caso del movimiento armónico simple vamos a ver que existen parámetros muy importantes como la amplitud
que en este caso también nosotros vamos a considerar. Y esa amplitud, vamos a decir, el ángulo inicial, debe ser un θ sub 0, ¿ok? De tal manera que si consideramos un ángulo pequeño, por ejemplo, 5 grados, aquí se les está haciendo un cálculo para que ustedes se den cuenta de lo que estamos manifestando en palabras. Por ejemplo, seno de 5 grados es igual a 0,08715. ¿Ok? Ahora, si nosotros esos 5 grados, ojo, esos 5 grados, lo expresamos en radianes, o sea, sin sacarle el seno, simplemente escribo cuánto vale 5 grados expresado en radianes. Ahí está. Miren, 0,08726 y fíjense con la izquierda, prácticamente hasta el tercer dígito después de la coma, pues podemos decir que no hay problema. Incluso podemos redondear el seno de 5 grados a 0,0872 y vamos a conseguir hasta la 10 milésima parte, lo cual pues nos asegura, ¿cierto?, que aplicar esa aproximación seno de teta igual a teta, pues es correcto. Para 10 grados, imagínense, todavía tenemos hasta la milésima. Así que con mucha seguridad, entonces podemos decir entonces que nuestra ecuación diferencial va a tener esta forma. Esa ecuación diferencial prácticamente nos dice que no tenemos que hacer ningún esfuerzo para resolverla porque ya está resuelto. ¿Por qué? Porque si ustedes escriben esa ecuación, ¿cierto? A propósito le hemos puesto S omega ahora es, o mejor dicho, omega al cuadrado, es igual a GL. Entonces, otra vez estamos reproduciendo entonces las ecuaciones del movimiento armónico simple, cuya solución ya lo sabemos y con seguridad escribimos que pues S teta como función de tiempo va a ser una función seno o coseno, donde teta sub 0 en este caso va a representar pues la amplitud, ¿cierto? Solamente que en radianes o en grados, dependiendo cómo queramos escribir, ¿cierto? Y como es usual, esa constante delta va a ser la fase inicial de nuestro sistema, el cual conjuntamente con la amplitud θ sub 0 van a quedar completamente determinadas si ustedes me especifican las condiciones iniciales, la posición inicial angular y la velocidad angular inicial o velocidad tangencial inicial. Cualquiera de los dos. Conociendo la longitud de nuestro péndulo, pues puedo establecer el nexo entre el ángulo, entre la velocidad angular y la velocidad tangencial, ¿correcto? Módulos. Entonces, otra vez hemos llegado entonces a una ecuación conocida. Ok, a ver, es la fase inicial, ¿cierto? Y de nuevo, en la fórmula del periodo no cambia, es 2pi sobre omega, o sea, 2pi raíz cuadrada de LG. Recuerden entonces que acá el famoso periodo, ¿cierto? Fíjense, solamente depende de G y la longitud de el péndulo. ¿Ok? Esta magnitud, por ejemplo, nos puede servir, ¿cierto? Si ustedes tienen a la mano un cronómetro, un buen cronómetro, ¿cierto? Nos puede permitir calcular la gravedad terrestre en cualquier parte, ¿cierto? Si alguien, por ejemplo, tiene dudas
de que la aceleración de la gravedad acá en Lima, ¿cierto? Es 9,81, ¿cierto? Y en Cerro de Pasco, por ejemplo, que está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Sea la misma o no, pues agarra su péndulo y su cronómetro y puede determinar cuánto vale la gravedad acá en Lima y cuánto vale la gravedad allá en Cerro de Pasco. Ojo, la diferencia es 4.000 metros. ¿Okay? Entonces, una pregunta para ustedes. ¿La gravedad será diferente o será igual en Cerro de Pasco y en la ciudad de Lima? ¿Es igual o es diferente? Recordemos que en la mayoría de problemas, ¿cierto? G se considera, bueno, dependiendo del libro, ¿cierto? Algunos consideran 980, otros 981, ¿cierto? Y para casos, ojo, casos de cálculo, ¿no? Bueno, sobre todo en las academias o en los ingresos, el problema, o sea, en los exámenes de admisión, bueno, consideran 10 por razones obvias, que ustedes no llevan calculadora, pues, ¿no? Correcto, como nos dice John Carlos, es diferente, bueno, es diferente, muy bien, Nicolás me dice, pero hay una variación leve, ok. Entonces, en ambos casos, están aseverando de que pues no es lo mismo, pero sí, ah, esa variación es leve. Ahora, cuando ustedes dicen leve, ¿cierto? O sea, la palabra es compañero. Ustedes como físicos tienen que especificar qué significa leve, cuantificando qué quiere decir, que es un centésimo mayor, menor, un milésimo mayor, menor. ¿Cómo ustedes podrían determinar, cierto, cuánto debería ser la variación teóricamente? Vamos a suponer que pues la diferencia entre el lugar donde ustedes escojan, en la ciudad de Lima, y en la ciudad de Cerro Pasco, la diferencia de alturas sea 4.000 metros, que más o menos en promedio. ¿Qué es lo que tendrían que hacer con esos 4.000 metros? ¿O tiene que ver esos 4.000 metros o es otra cosa que tendría que tomar en cuenta? Y primero, ¿qué fórmula, no? ¿Qué fórmula ustedes tendrían que operar o apoyarse y de ahí sacar una conclusión y decir, profe, saqué la variación va a ser del orden de una milésima, una centésima, una décima, qué sé yo. ¿Ok? Entonces, ustedes como físicos están obligados a cuantificar eso. Ahora, si actúan como ingenieros, pues está bien, dicen, no, la variación es poco, pero ¿cuánto? No, tendrían que ir a hacer las mediciones, ¿no? Y de ahí sacan. Pero teóricamente se puede sacar esa variación. Entonces, ¿qué fórmula ustedes tienen que acordarse? Acuérdense, es física 1, ¿cierto? Porque la pregunta sería, ¿de dónde sale ese G primero, no? Si saben de dónde sale el G, entonces ustedes pueden responder a ese tipo de preguntas. Ok, entonces, no sé quién fue, no me acuerdo quién fue el primero en hacer las mediciones, ok, para poder determinar la gravedad terrestre cerca de la superficie de la Tierra, ¿cierto? Pero en todo caso, el que primero teóricamente pudo haber determinado fue, bueno, en este caso, Isaac Newton, porque él escribió la fórmula, ¿cierto? Que me permite eh,
que me permitiría calcular eso. Pero obviamente ustedes necesitan ciertos datos, ¿ok? Esos datos ahora ya son posibles, vamos a decir así, posibles de tenerlos a la mano, porque ustedes simplemente hacen una búsqueda en su buscador preferido y van a tener la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hicieron nuestros antepasados, los físicos? Pues medir y medir. Y a partir de esas mediciones han deducido cosas que luego se han verificado con buena precisión. Por ejemplo, la masa de la Tierra, el radio de la Tierra y cosas de ese tipo. Entonces, sería bueno que ustedes averigüen eso. Pues acuérdense, eso se puede calcular utilizando la famosa fórmula de la gravitación universal, ¿no? La interacción entre dos masas, ¿no? Que es directamente proporcional al producto de las masas, inversamente proporcional a la distancia elevada al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo entonces de nuestro péndulo. Los péndulos que antes eran, digamos, el orgullo de muchas personas porque tenían su reloj en la sala, ¿no? Ahora ya son reliquias, ¿ok? Entonces más se utilizan los relojes digitales. Ok, entonces en este ejemplo, simplemente para acercarnos más a este fenómeno, vamos a, dice, calcular la longitud de un péndulo simple si el periodo del péndulo es 2 segundos. En un lugar en que la aceleración de la gravedad es 9,81. Quiere decir que en algunos lugares de repente es 9,80, 9,82, qué sé yo, pero básicamente ahí les están dando entonces el valor de la gravedad a tomarse en cuenta. Entonces, este problema, recuerden, es simplemente para reforzar, ¿cierto? Algunas formulitas que hemos ya vertido acá. Entonces, ahí tenemos que recordarnos simplemente la famosa fórmula del periodo, ¿no? Nos dan el dato del periodo, ¿okay? Y la gravedad. Entonces, lo único que queda por despejar sería L, ¿correcto? Entonces, por favor, verifiquen si la respuesta es correcta o no, porque básicamente es verificar la fórmula ya escrita, periodo igual a 2pi, raíz cuadrada de L sobre G. Tengo T, tengo G, y queda solamente despejar. Ok, gracias Alex. Yomar también nos está corroborando que la respuesta que ahí aparece es correcta. Ok, en lo posible, por favor, en lo posible, vamos a ponernos de acuerdo, siempre que sea posible, la respuesta lo vamos a especificar con 3 cifras significativas. De tal manera, pues, que si a alguien le sale en la calculadora con 10, 12 dígitos, ¿cierto? Pues simplemente nos dé la respuesta con 3 cifras significativas. Salvo que nos pidan con 4 o 5 cifras significativas, lo cual es poco probable porque la mayoría de nuestros instrumentos de medición pues no llegan a tal exactitud. Ok, veamos este ejemplo 2. Entonces vamos a agradecer a sus compañeros que han corroborado la respuesta que estaba figurando ahí. Aquí tenemos entonces otro ejemplo, no sé, ahí está ¿cómo se llama? Lo que nos quieren preguntar. Clasifiquen en orden de mayor a menor, ¿okay? De mayor a menor, los periodos de los 4 péndulos simples que observamos ahí en la figura. O sea, vamos a poner de mayor
a menor. Ok, entonces si es periodo, 2pi raíz cuadrada L sobre G. La masa tendrá algo que ver. Ahí tenemos una masa de 0,65, 0,68, 0,54. Ok, entonces ustedes tienen que verificar, ¿cierto? Si en la fórmula correspondiente al periodo la masa interviene de alguna manera. Si no interviene, entonces no le prestamos atención y verificamos simplemente pues las longitudes, ¿no? En este caso tenemos 0,75, 0,75, 0,91 y 0,67 metros respectivamente. A ver, Nicolás nos dice, primero es C, ok, C porque la longitud es 0,91, perfecto. Luego viene A, 0,75, pero A es igual a B, nos dice, ok, perfecto. Y finalmente D, en ese orden, ¿no? Entonces, fíjense, este tipo de preguntas simplemente para prestarle atención a la forma como se presentan las fórmulas. En las fórmulas entonces, nos da mucha información, ¿cierto? Y la información es precisa, o sea, no hay información de más o de menos, y simplemente pues prestarle atención. Entonces la longitud acá es lo que juega un rol muy importante. Entonces agradecemos al compañero Nicolás que nos ha permitido entonces escribir, ¿cierto? De mayor a menor. Entonces mayor es el caso C, A y B vendrían en segundo lugar, ¿cierto? Y finalmente el D. Ahora, ¿qué pasa si al inicio, ¿cierto? Porque oh, le damos un ángulo inicial que sobrepasa los 20 grados, vamos a decir, 40 grados, pues no, 40, 50 grados. ¿Qué ocurre? Entonces, recordemos que en este caso, okay, el movimiento, como ustedes sabrán, tarde o temprano, con el tiempo ustedes van a ver que en algún momento ese ángulo se va a hacer pequeño y vamos a observar durante un periodo de tiempo pues que va a ser una oscilación armónica. Pero al inicio no, al inicio va a haber digamos, un valor exagerado del ángulo con respecto a los ángulos pequeños. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente vamos a descomponer en una serie de Fourier, ¿cierto? O de Taylor, mejor dicho, no es de Fourier, de Taylor. O sea, una aproximación de la función periodo, ¿ok? En función entonces del ángulo. Entonces, recordemos que la fuerza tiene que ver con el seno del ángulo, era mg seno, ¿no? Y nosotros habíamos dicho, ¿qué pasa si el ángulo era pequeño? Entonces, seno del ángulo era solamente el ángulo en radianes. Entonces, ahora la función seno, ¿cierto? La vamos a descomponer en una serie de Taylor. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes, ¿cierto? Quieren saber con buena aproximación, o sea, con buena exactitud, el periodo de un péndulo al que se le desvía, ¿cierto? Un ángulo mayor, vamos a decir mayor a 15 grados o 20 grados. Tiene que ser un ángulo pues, claramente mayor, por ejemplo, un ángulo de 50 grados, 60 grados, ¿ok? Entonces ustedes van a aplicar esta formulita para el periodo. ¿Qué vendría a ser T sub 0? Vendría a ser el periodo, ¿cierto? De un péndulo simple.
el cual es igual a 2 pi L sobre raíz cuadrada. Entonces, en esta fórmula que está en corchete, pues ustedes colocan, por ejemplo, 1 más 1 sobre 2 al cuadrado sería un cuarto, seno cuadrado de la mitad del ángulo, bueno, vamos a suponer que es 60 grados, hay 30 grados al cuadrado, más 1 sobre 2 al cuadrado, 3 cuartos al cuadrado, seno a la cuarta de, bueno, en este caso, un medio de teta. Y así sucesivamente, dependiendo entonces de la exactitud que ustedes quieran obtener, ustedes le van adicionando términos. Pero ya les digo de antemano, suficiente, más que suficiente, estos tres términos. ¿No? Ya necesitan el cuarto, suficiente. Incluso los dos primeros ya les puede dar una buena exactitud. Entonces, es solo eso, ustedes que tienen que tener en cuenta. Ok, ok, ahí está, T sub 0. Ok, igual, por ejemplo, este caso, ustedes en el simulador, ustedes pueden observar que cómo, cómo ocurre este movimiento. Ok, eh, ahí ustedes escogen el ángulo y observan. Pueden tomar nota, ¿cierto? Con su cronómetro, ¿cierto? Y verificar que, pues, mm, nuestras formulitas nos permiten hacer los cálculos sin errores. Pero ya como les mencioné, un péndulo simple, vamos a decir, es un modelo. Ok, entonces, si es un péndulo simple, ¿qué sería un péndulo compuesto? ¿No? O sea, también conocido como péndulo físico. Ok, ese es un péndulo físico, un cuerpo, ¿cierto? El cual está suspendido en el punto O, por eso ahí está el pivote, y respecto al cual vamos a pues, observar que va a ocurrir oscilaciones. ¿Okay? Oscilaciones. Entonces, estas oscilaciones, ¿okay? Mm, como ya les mencioné, en la mayoría de casos vamos a considerar oscilaciones pequeñas. ¿Por qué? Porque las oscilaciones para cuerpos, para péndulos físicos con ángulos de gran desviación casi no se da, inmediatamente se reduce a oscilaciones pequeñas, ¿no? Entonces, igual acá vamos a tener probablemente esa consideración. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que prestar atención en un péndulo físico? Ustedes tienen que ubicarse. Primero, verifican el pivote, ¿cierto? Y respecto del cual ustedes tienen que localizar o calcular el centro de masa. Recordemos que es en el centro de masa donde va a actuar las fuerzas correspondientes. Una vez que ustedes ubican su centro de masa, ustedes tienen que verificar la distancia que existe entre el pivote y el centro de masa, que en este caso es denominado por la letra D, bueno, de distancia. Luego, ubicamos entonces nuestra vertical, al igual que un péndulo simple, ¿cierto? Respecto del cual nosotros vamos a notar pues la desviación angular, ¿correcto? Y es muy importante justamente calcular el brazo. ¿A qué me refiero el brazo? Me refiero a esa distancia que hay desde el centro de masa hasta la línea de acción, ¿cierto? Del pivote que vamos a considerar nuestro eje de rotación.
Entonces, esa distancia, ustedes pueden observarlo, va a estar dada entonces por la fórmula de seno de teta. ¿Ok? De seno de teta. Se supone que acá en el pivote estamos despreciando cualquier tipo de fricción. Entonces, la única fuerza que actúa, vamos a decir así, en el sistema va a ser el peso. La acción de esta fuerza está ubicada en el centro de masa. Ok, y escribimos nuestra segunda ley de Newton para un sólido, ¿cierto? Y obviamente tenemos que escribir, en lugar de fuerza resultante, escribimos torque resultante, ¿cierto? Pero acuérdense, segunda ley de Newton, fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Caso de un sólido, un cuerpo rígido, ¿cierto? Va a ser torque resultante, porque puede haber más de una fuerza, va a ser igual a masa, se reemplaza por momento de inercia, por la aceleración angular. Segunda ley de Newton. Entonces, si ustedes quieren calcular el torque, ustedes van a necesitar su fuerza, en este caso mg, ¿cierto? Y el cual se multiplica vectorialmente, ¿cierto? Por d. O sea, la distancia o el radio vector trazado desde el eje de rotación respecto al cual se mide el momento de inercia hasta el punto de aplicación donde ocurre la fuerza. Ese producto vectorial muchas veces se reduce simplemente al producto simple, ¿cierto? De la fuerza por el brazo, porque sabemos que el ángulo va a ser 90, seno de 91 y ya está, ¿cierto? Entonces, si ustedes pueden ubicar el brazo, entonces simplemente ustedes multiplican ya la fuerza por el brazo y se acabó. Ahora, si les dan a ustedes vectorialmente las posiciones, ¿cierto? El centro de masa respecto al pivote, entonces ustedes les toca realizar su producto vectorial. Si es que ustedes no pueden imaginarse ese triángulo rectángulo, ¿cierto? Como el que se está mostrando. Ok, entonces ahí tenemos nuestro torque mg, que es la fuerza, ¿cierto? Por el brazo, ok. Ahora el signo menos viene porque ustedes están haciendo respecto al pivote, el giro que produce esa fuerza mg va a ser en sentido horario, ¿cierto? En este caso horario, esto es negativo. Si fuese antihorario, eso coloca positivo, ¿ok? Momento de inercia igual al momento de inercia por la aceleración angular. La aceleración angular lo podemos escribir entonces en función del ángulo teta, doble derivada temporal con respecto a teta. Y ya tenemos ahí nuestra ecuación de movimiento. Simplemente ahora nos queda arreglar esa ecuación, ¿cierto? Y otra vez, llegamos al punto en el que tenemos que decir cuán grande va a ser ese ángulo. Si el ángulo es pequeño, entonces esa función seno podemos reemplazarla por simplemente teta. De lo contrario, simplemente escribimos con seno de teta y resolvemos la ecuación diferencial. Entonces vamos a considerar, que el ángulo teta es pequeño. Ya saben ustedes qué significa pequeño. Entonces, simplemente hago los arreglos de tal manera que ubico las constantes que vienen a ser la masa, la gravedad, la distancia y el momento de inercia del sólido.
¿cierto? Y lo escribo como un omega al cuadrado. ¿Por qué? Porque ese es el modelo de ecuación diferencial al que estoy acostumbrado, ¿cierto? Entonces, pequeñas oscilaciones implica que seno de teta lo estamos aproximando a teta. De tal manera que ya tengo la solución a mi ecuación diferencial, porque es como una ecuación para oscilaciones armónicas simples. Entonces, el teta va a ser igual a un teta máximo coseno omega t más i. Pero, ¿por qué es exactamente igual que un péndulo simple? Si el péndulo simple, la masa era un punto material y aquí la ecuación también es la misma. No cambia. Eso es correcto. Y no hay ninguna contradicción. El detalle está en que omega, ¿cierto? Bueno, en este caso la amplitud, bueno, podemos imaginarnos, pero el omega ahora ya no es simplemente L sobre G, sino es masa, gravedad, distancia desde el pivote hasta el centro de masa sobre el momento de inercia. Momento de inercia. Ahora, si ustedes calculan el momento de inercia para un cuerpo circular, un disco, lo que sea, ustedes pueden verificar ciertos, que se puede obtener la misma fórmula del péndulo si es que pues aproximamos las dimensiones de ese disco, esferito, lo que sea, ¿cierto? Lo hacemos pequeño, ¿no? O sea, se puede verificar eso. El periodo, entonces, acá, a diferencia del periodo de un péndulo simple, va a depender del momento de inercia, va a depender de la masa, la gravedad, ¿ok? Eso ya no era novedad porque el péndulo simple también depende de la gravedad. Y la distancia, esa distancia, recordemos, es desde el pivote hasta el centro de masa. Y ahí tenemos, entonces, Eh, acá sí, es importante que el momento de inercia, ojo, el momento de inercia, obviamente, al igual que el torque, tiene que ser respecto del pivote. ¿Okay? Eso sí es importante. No podemos calcular el momento de inercia independientemente del pivote. ¿Okay? Entonces, tanto el torque como el momento de inercia es siempre respecto a un mismo eje de rotación, que en este caso lo estamos designando con la letra O y designándolo como pivote. Un ejemplo, a ver, una barra homogénea oscila en el plano vertical, calcular el periodo de oscilación si la amplitud del movimiento es pequeña. ¿Ok? En otras palabras, calculemos esto. Entonces, si independientemente de cuál sistema, ¿cierto? Yo debo recordar que el periodo es 2pi raíz cuadrada de momento de inercia mgd. A ver, una barra homogénea, entonces oscila en panorama. Ok, vamos a construir entonces esa barra. Okay. Ese va a ser el pivote, que es un punto muy importante respecto al cual vamos a calcular ciertas magnitudes. Ahí está nuestra barra. Le hemos dado un ángulo. Ok, vamos a considerar entonces que su masa es m mayúscula. Ponemos entonces nuestra línea vertical que nos permita pues distinguir el ángulo de desviación, ¿cierto? Con respecto a esa línea. L, bueno, L va a ser entonces la longitud de nuestra barra, algo intrínseco de nuestro sistema, masa, longitud, ¿ok? Ese punto, entonces vamos a considerar el centro de masa. Y ese va a ser entonces la fuerza
que va a provocar, obviamente, que la barra tienda, pues, a moverse hacia la derecha, ¿cierto? Y ese va a ser entonces el peso. Quiere decir que la distancia, ojo, la distancia desde el pivote hasta el centro de masa, pues aquí va a ser L medios. O sea, eso lo podemos deducir. ¿Ok? Entonces, la fuerza restauradora va a ser justamente en esa dirección. ¿Ok? El momento de inercia de una barra. ¿Ok? Respecto entonces a un extremo, ¿cierto? Tabla física 1, ustedes lo deben recordar mejor que yo. ¿Ok? Ya lo tengo. Entonces simplemente ahora me toca reemplazar. ¿Por qué? Porque la gravedad es conocido, la longitud es dato, masa es dato, ¿ok? Y bueno, hacemos nuestras simplificaciones respectivas, L arriba, ¿ok? Fíjense, entonces el periodo va a ser 2pi raíz cuadrada de 2L3G. Ojo, respecto a un péndulo simple, los 2/3, digamos, son la cosa que no está en un péndulo simple, es simplemente L sobre G, entonces hay una ligera variación, 2/3, o sea, es mm, lo que va a ser diferente, digamos, de un péndulo simple. ¿Okay? Entonces, ahí ven la diferencia, entonces. ¿Ok? Existen también otro tipo de objetos físicos, ¿cierto? Que tienen cierta simetría, ¿cierto? Las cuales también vamos a utilizar, ¿ok? Y también conocido el péndulo de torsión. El péndulo de torsión es el siguiente, este es un modelo, simplemente ahí está. Esto es, y lo que ocurre es lo siguiente, ahí está. Ese es el ángulo de desviación original, entonces torsión quiere decir que va a estar oscilando, ¿cierto? Queriendo dar vuelta en un sentido, pero regresa y vuelve, regresa. Entonces, eso es lo que, bueno, se conoce como péndulo de torsión. El péndulo de torsión, entonces, recordemos, depende entonces de una constante, o sea, es proporcional, torque es proporcional al ángulo de desviación respecto obviamente a una línea, en este caso sería la línea horizontal que ustedes están observando, y va a ser igual entonces a momento de inercia del sistema por la aceleración angular. Entonces, esa constante, K le llaman constante de torsión, eso más o menos es parecido pues a la ley de Hooke, ¿no? Cuando un resorte ustedes lo deforman, ¿cierto? Entonces la fuerza elástica es proporcional justamente a esa deformación. Para que sea igual, simplemente le multiplican por una constante de elasticidad. Acá hablamos de la constante de torsión. Y establecemos nuestra ecuación de movimiento, ¿cierto? El cual tiene una forma de las oscilaciones armónicas. Igual, omega va a ser raíz cuadrada de k sobre i. Por lo tanto, el periodo va a ser igual a i sobre k. Entonces, estos son los ejemplos clásicos, vamos a decir así, que les he querido mostrar acá y que ven que
con la condición de que el ángulo de desviación sea pequeño, se reducen a ecuaciones del movimiento armónico simple. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. A ver. ¿Alguna duda? Es un momento que ustedes expresen antes de seguir más adelante. Más adelante ya entramos a oscilaciones amortiguadas, que sería nuestro siguiente tema, y las oscilaciones forzadas. Y con eso acabaríamos con oscilaciones. Por favor, Luis Martín. Sí, profesor. ¿Esa constante de torsión siempre va a ser un dato o va a ser algo que se tenga que guiar? ¿O es Eh, parecido a lo que dan en la constante de resorte también? ¿Algo así? Correcto. Y digamos que normalmente el K se le va a dar como dato, a menos que sea lo contrario, ¿no? Acuérdense, o sea, a ustedes les dan ya la solución, vamos a decir la solución numérica, ¿cierto? Y ustedes van a reconstruir, o sea, van a ir en sentido contrario y les van a decir, a ver, hay la constante de torsión, ¿cuánto vale? ¿Cierto? Eso, o sea, si es que les preguntan acerca de la constante de torsión, va a ser en ese sentido. O sea, cuando las preguntas son inversas, o sea, les dan la solución a la ecuación de movimiento ya con todos sus parámetros y ustedes como forenses van a reconstruir, ¿no? De dónde ha venido y cuánto vale K, por ejemplo. Lo normal es que a ustedes les den un sistema como el torno de acá, ¿cierto? Les den los datos y ustedes hallen, por ejemplo, el ángulo, ¿no? El ángulo de desviación en función del tiempo y hagan su grafiquita para ver a ver si efectivamente corresponde a un movimiento armónico simple o hallar la velocidad, ¿cierto? Tangencial del punto extremo de por ejemplo, de este disco que está horizontalmente, ¿cierto? En un momento dado. Entonces, si ustedes tienen la aceleración angular, pues establecen el nexo con la aceleración tangencial y ya está, tipo así. O sea, digamos que ustedes, con tal que ustedes sepan cómo se obtiene la ecuación de movimiento, cuál es su solución, cómo, cómo determinar las constantes de integración que vienen a ser la amplitud y la fase inicial, ¿cierto? Ustedes este, van a, digamos, tener toda la maquinaria, digamos así, de todo el repertorio para responder a cualquier tipo de preguntas. Ok, a ver, voy a pasar la lista. Alvarado. Presente. Gracias. Asensio. Presente. Gracias. Barrera. Presente. Gracias. Briseño. Presente, profesor. Gracias. Calero. Presente, profesor. Okay, gracias. Condori. Presente, profesor. Okay. Chupica. Presente, profesor. Gracias. Coloma. Presente. Gracias. Chura. Presente. Ok, gracias. Córdoba. Presente. Desposorio.
Félix. Presente. Gracias. Fernández. Ok, debo entender que Fernández sí me ha contestado, solo que está entrecortado su audio. Pero ya te puse presente, Fernández. Garriazo. Presente. Gracias. González. Presente. Gracias. Ibaceta. Presente, profesor. Gracias. Mamani. Mejía. Presente, profesor. Gracias. Mamani presente, profesor. Gracias. Monzón. Presente, profesor. Gracias. Noa. Presente, profesor. Gracias. Núñez. Ochoa. Onofre. Presente, profesor. Okay. Ortiz. Presente, profesor. Gracias. Otaiza. Quinto. Presente, profesor. Gracias. Reyes. Presente. Gracias. Sánchez y Nostroza. Presente, profesor. Gracias. Sánchez Vega. Presente, profesor. Gracias. Surco. Presente, profesor. Vargas. Presente. Pera. Vilca. Ok, a ver, 32. Debe haber 30. A ver, 1, 2, 3, 4. A ver, voy a solo nombrar los que no me han contestado. Desposorio. Desposorio, no. Núñez. Ochoa. Otaiza. A ver, Georgette. A ver, Georgette. Vera, ¿no? Vera, ok, ya. Ok, ya te puse Vera presente. Vilca. A ver, Vilca, ¿está o no está? No está. Listo, terminó entonces. Desde el día 16, 18. Ok, entonces continuamos el día viernes con la parte de oscilaciones amortiguadas. Ok, en el material que se va a colgar probablemente ahí aparezcan algunos ejercicios. Ok, ustedes pueden resolver modelos de ejercicios. Ok, así que tenemos tiempo, recuerden que para oscilaciones yo le he dado 3 semanas, así que vamos a tener tiempo para resolver problemas. No se preocupen al respecto. Ok, muchas gracias. Alguien quería hablar, creo. Sí, disculpe, usted mencionó que en la tercera semana iba a haber una PC, ¿no? Y quería saber si iba a ser el lunes, miércoles o viernes. ¿A ustedes qué día les conviene? ¿Lunes, miércoles o viernes? Personalmente yo escogería viernes, pero no sé mis compañeros. Ok, parece que la mayoría quiere viernes, excepto, a ver, Nicolás, lunes, dice.
Geraldine viernes, Natalie viernes, Jemerson viernes. Ok, entonces va a ser el día viernes de la próxima semana. Ok, y probablemente pues sea hasta amortiguadas, probablemente oscilaciones amortiguadas. O vamos a ver, dependiendo cómo avancemos, pero lo más probable que sea hasta amortiguadas si es que no llegamos a terminar las forzadas.